El restaurante del fin del mundo. Potaje de lava. En el lejano fin del mundo había un restaurante, que se llamaba el restaurante del fin del mundo. Desde lejos se asemejaba a una caracola marina rotando silenciosamente en el vacío del espacio. El restaurante a veces era grande y otras pequeño. El mobiliario de su interior cambiaba a menudo, al igual que cambiaba la vista que se divisaba por las ventanas. Tenía una nevera que siempre estaba repleta de ingredientes frescos, un arcón chef que freía, asaba, salteaba, hervía y todo lo demás. Un reloj capaz de regular el flujo del tiempo en el interior de un área de dimensiones modestas, y un melancólico camarero androide llamado Marvin. Un farol rojo brillaba en todo momento en el centro del local. El establecimiento estaba regentado por dos personas, padre e hija. Habían llegado de un lugar llamado China, en un planeta llamado Tierra. Si nos basamos en lo que dice la guía de la Vía Láctea para viajeros galácticos, el padre era un ejemplo de libro de terrícola macho de mediana edad, tal vez incluso algún décil mejor parecido que la media. Era delgado y tenía el cabello negro y una cicatriz en la muñeca izquierda. Era parco en palabras, pero bien versado en gastronomía terráquea, capaz de cocinar cualquier plato que solicitase un cliente. La hija, Mo, aparentaba 11 o 12 años. También tenía el cabello negro y ojos grandes y redondos. El intercambiador espaciotemporal más cercano era una pequeña estación de mercancías, una singularidad utilizada sobre todo para envíos terrestres. Huelga decir que, al tratarse de una singularidad, solo podían emplearla los organismos de civilizaciones con una calificación superior de 3A, capaces de transferir sus cuerpos físicos a la red. Los clientes eran escasos, en su mayoría procedían de la Tierra, pero también llegaban algunos tricorpóreos de Alpha Centauri, minúsculos como cajas de cerillas, enormes titanios globosos, adaptados a la atmósfera de Saturno, e incluso deslumbrantes y argentos ollas del centro de la Vía Láctea, a 50.000 años luz de la Tierra. En los desdibujados tiempo y espacio de este restaurante se podían ver seres inteligentes de todas las formas y tamaños, con antenas agitándose, mucosidades goteando, campos energéticos chisporroteando y destellando. La realidad virtual podrá contener infinitos, pero tras una temporada deambulando por ella, el alma termina sintiéndose un tanto perdida. De vez en cuando, la gente todavía le apetece ponerse un cuerpo de carne y hueso, comer una comida de verdad y rememorar los viejos tiempos. Había una regla aplicable a todos los parroquianos de este restaurante. Podías optar por contar una historia al dueño, y si era bastante interesante, la casa invitaba, y él mismo te cocinaba en persona un plato especial, y entonces podías comer mientras pensabas en las innumerables civilizaciones que, en todo momento y rincón del universo fuera de los límites de ese restaurante, florecían y declinaban, declinaban y florecían, con nacimientos y muertes del millar de trillones de estrellas. Portaje de lava. No es un cliente habitual, pensó Mo. Es probable que este sea la primera vez que viene. Ese día, el restaurante estaba amueblado como si de una noche de invierno a China se tratase. Había 4 o 5 mesitas de madera talladas toscamente y 3 clientes sentados a ellas. La zona de cocina estaba encajada en una esquina. Un hombre y una mujer estaban sentados a la mesa, situada bajo el farol rojo. La mujer parecía de la Tierra, tal vez un clon de la segunda generación, con unas piernas más largas y esbeltas de lo habitual. El hombre, probablemente, fuese de Venus, con ese cráneo voluminoso y esos iris violeta intenso. Asimismo, había un terráqueo sentado en solitario en un rincón, girando distraídamente la copa de vino que sujetaba en la mano. Su pálido rostro carecía de toda expresión y tenía las sienes canosas. Exudaba olor a alcohol. Ese día se celebraba el festival de lava. De ahí que el restaurante hubiese preparado potaje dulce de lava, cuya fragancia inundaba el establecimiento. Sin embargo, el hombre no había pedido potaje. Mo nunca había visto antes unos ojos como los del hombre, oscuros y de mirada vacía como un pozo seco. Le recordaron a los de un insecto muerto. Aunque el negocio todavía estaba tranquilo, Mo le plantificó a Marvin la carta en la mano y se quedó esperando. Marvin agarró la carta y contempló la nieve que caía al otro lado de las ventanas, suspirando. Sus ojos refulgieron con un brillo azul en señal de melancolía. Total, llevan siglos muertos. ¿Por qué se molestan en comer? Rezongó mientras caminaba en sus cortas piernas y mucha parsimonía hacia la mesa del venusino. Papá, me parece que ese terrestre podría tener una buena historia, dijo Mo, colándose sonriente en la cocina.
Se podía considerar una especie de don. Ante cualquier grupo de personas, a Mo le bastaba una simple ojeada para saber quién tenía las mejores historias. Su padre interrumpió la tarea en la que estaba enfrascado. Contempló una pila de platos en silencio. Con una peculiar expresión en el rostro, interés, preocupación, aversión, tal vez incluso un poco de miedo, el tiempo fue pasando. El barullo del restaurante flotaba a su alrededor tan leve como los copos de nieve en el exterior de la ventana. Mo, creo que... Mo, creo que has oído hablar de la agencia de misterios. Todas las leyes son una, todas las cosas son eternas, recitó Mo de manera automática. Era el lema de la organización, o al menos la versión en uno de los idiomas terrestres. La organización era bien conocida en numerosos planetas y épocas. Se saltaba todas las regulaciones y leyes interestelares y te podía proporcionar cualquier servicio imaginable, pero solo si tu petición era lo bastante estimulante como para despertar su interés, y sus servicios no podían pagarse con dinero. Tenías que hacer un canje. Lo que estabas obligado a entregar a cambio era un secreto que ningún cliente hubiera revelado jamás. Tampoco nadie sabía quién mandaba en ella. Se trataba de alguien demasiado inteligente como para dejarse atrapar por la policía espaciotemporal. Se llamaba A Chen. Fue cliente de la agencia de misterios. El padre empezó a contar pausadamente la historia de A Chen. A Chen escribía novelas, y tenía 20 años cuando su primera obra, una novela romántica, lo lanzó a la fama de la noche a la mañana. En el banquete celebrado para festejarlo, sus compañeros de profesión lo recibieron con admiración y alabanzas obsequiosas, cargadas de sí mismo con una buena dosis de envidia. No obstante, él estaba deslumbrado y ebrio de éxito. Pero alcanzar la fama a una edad tan temprana no siempre es bueno. Esa noche conoció a una admiradora. Su futura esposa, sí, descendía de una renombrada familia de eruditos. Era guapa y delicada, pero extremadamente testaruda. A pesar de la oposición de su familia, se casó con A Chen, que no tenía ni un céntimo. Durante el día, ella trabajaba como asistenta, restregando y frotando hasta que las manos se le enrojecían por culpa del agua de fregar. Por la noche, corregía los borradores de A Chen y le ayudaba con sus investigaciones. 3 años más tarde, la gloria de los premios ya se había desvanecido largo tiempo atrás, pero en ese lapso, las musas no habían vuelto a visitar a Chen. Escribir era un trabajo largo y duro, como una maratón en solitario en plena noche, avanzando a trompicones y a tientas sin ver más allá de un palmo de la nariz. Su ánimo decayó y se hundió. La felicidad arañó hasta convertirse en dolor, como atormentándolo con lluvia y nieve. A medida que los editores rechazaban sus manuscritos una y otra vez, Achen fue descubriendo sus numerosos defectos. Carecía del guante preciso para desarrollar plenamente las tramas, le faltaba la delicadeza necesaria para los detalles y era incapaz de imbuirse de las virtudes de las obras ajenas y combinarlas en las suyas propias. Algunos de estos puntos débiles eran reales, otros solo eran los fantasmas de su inseguridad. Joven e idealista, Achen no podía soportar el desprecio de los editores y, todavía peor, se sentía incapaz de enfrentarse a su propia ineptitud. Comenzó a beber y todas esas botellas de alcohol baratos las pagaba con las prolongadas jornadas de trabajo de sí. Una noche de invierno, durante el Festival de Lava, Achen llegó a su casa en mitad de una nevada. Sí lo recibió, sonriéndole afectuosamente. Sobre la mesa había una humeante olla de potaje de cereales variados. Dicen que el potaje de lava nació cuando una rata robó granos de muchos tipos y los escondió en su madriguera. Con el tiempo, unos pobres encontraron sus provisiones y las utilizaron para preparar un potaje. De pronto, a Chen le empezaron a zumbar los oídos como si le hubiese detonado un trueno en la cabeza. Sí, continuó hablando, pero él ya no le escuchaba. No la oyó cuando le expresó su cariñoso apoyo, cuando le dijo que estaba dispuesto a vivir en la pobreza y que en absoluto se arrepentía de nada. Achen se adelantó corriendo en la noche, camino de la agencia de misterios. Sí permaneció largo rato sentada a solas a la luz de la lámpara. Sus lágrimas cayeron en aquella olla de potaje de lava que se iba enfriando poco a poco. Achen deseaba 5 cualidades de 5 escritores de la Tierra. La agencia le informó de que como el universo conservaba la energía, las cualidades no podían ser copiadas, solo transferidas, tal vez debido a sus últimos restos de conciencia o por miedo a perturbar la línea temporal de su propio universo. Achen pidió que sus talentos se tomaran de 5 universos paralelos al suyo. Estas 5 personas eran todas ellas figuras literarias de sus propias épocas. A. Dramaturgo. Su producción destacaba tanto
en calidad como en cantidad, y no tuvo igual durante los siguientes 100 años. Chen deseaba su dominio de la estructura de las tramas. B. Poeta. Considerado el mayor poeta del mundo gracias a la belleza y arte de sus versos, Chen deseaba su oído para el lenguaje. C. Escritor de novelas de suspense y psicológico. En el apogeo de su carrera, sus obras provocaban infartos a los lectores. Chen deseaba su penetrante comprensión de la psicología humana. D. Autor de ciencia ficción. Sus historias eran obras extrañas e inteligentes, y muy populares a lo largo y ancho de las galaxias. Chen deseaba su imaginación. E. Experto en clásicos y budismo. Su pluma seria y persuasiva exponía los entresijos de la historia y dinámicas recurrentes a nivel mundial con la claridad con la que un pincel mojado en tinta negra traza unas nubes blancas. Chen deseaba su extraordinaria agudeza. ¿Chen era amigo tuyo?, preguntó Mo. Su padre esbozó una sonrisa críptica. Uno de los objetivos de Chen era la versión que existía de mí en un universo paralelo, pero esa versión se enteró y le paró los pies. Mo quería preguntar más, pero a la postre no dijo nada. A diferencia de la mayoría de la gente, sus primeros recuerdos se remontaban a tan solo 5 años atrás. Había abierto los ojos y se había encontrado tumbada en una nave espacial en compañía de un hombre de mediana edad y un androide cabezudo, camino de los confines del universo. Antes de eso, sus recuerdos se interrumpen a una explosión de luz. A partir de ese momento, ella había considerado a ese hombre su padre. Sin embargo, él nunca le había contado lo que había ocurrido antes del inicio de sus recuerdos. Él nunca decía nada que no quisiera decir. Aún así, 4 cualidades son muchas. El universo se rige por las leyes de conservación. Para conseguir algo, tienes que dar algo a cambio. La agencia de misterios le entregó a la cualidad de A en primer lugar. Esa noche, Chen sintió como si le hubieran arrancado el cerebro y lo estuviesen haciendo pasar a través de una malla de alambre al rojo vivo. Le pareció que la cabeza le iba a estallar. Lanzó un alarido de dolor tras otro. Sí, a quien había ocultado el trato, se sobresaltó tanto con sus gritos que poco le faltó para caerse de la cama. Pasó toda la noche embutida en un fino salto de cama poniéndole toallas calientes en las manos y la frente. Viéndolo clavar los dedos crispados en las sábanas mientras se negaba a ir al hospital, lo único que pudo hacer fue permanecer impotente junto a su lecho. Cada vez que Chen gritaba, ella también se estremecía. Sí le sujetó las manos tan fuerte como pudo, temiendo que con todas esas sacudidas y forcejeos pudiese llegar a hacerse daño. Para cuando el cielo empezó a colorear, el rostro de Chen estaba pálido como el papel, y sí, había llorado hasta quedarse sin lágrimas. En la cabeza de ella tan solo había un pensamiento: temía morir si ese hombre no sobrevivía. Cuando Chen despertó por la mañana, descubrió que veía el mundo que tenía ante sus ojos con una inesperada y perfecta claridad. Cada mueble, cada cajón, cada prenda de vestir, cada par de calcetines que había en su dormitorio, de pronto fue consciente de la ubicación de todos ellos, de su tamaño y color, de por qué estaban allí. Miró por la ventana. Un grupo de vecinos estaba dando un paseo por el parque. Tras cada rostro había una identidad, una edad y una lista de familiares. El día anterior, Chen ni siquiera recordaba sus nombres. Su marido se había despertado, pero sí, vio en su rostro una expresión extraña. Sintiéndose encantada y preocupada a un mismo tiempo, se apresuró a ponerle la mano en la frente para comprobar si tenía fiebre. Chen se la apartó con ademán impaciente y sacó así de la habitación sin proferir palabra. Chen agarró su libro de azar y comenzó a leerlo por el principio. Su velocidad lectora se había multiplicado por 5 o 6. Cuando terminó le bastó con echar un vistazo al índice para que le pareciese que los sucesos del libro se distribuían ordenadamente por las ramas y los ramos que brotaban de un puñado de troncos principales. Cada nudo, cada ahorcadura, estaba clarísimo. Cuando Chen cerró los ojos, unas pocas ramas discordantes resaltaron con nitidez frente al resto del árbol, y tuvo la sensación de que tan solo le llevó un instante averiguar cómo recomponer esas ramas, cómo recomponer ese libro tan alabado y que había sido todo un éxito de ventas. Con cada mejora que iba descubriendo, a Chen se le cortaba la inspiración un poco más, se iba quedando un poco más aturdido. El recelo, el asombro y una dicha abrumadora lo inundaron como olas de una tempestad. No fue capaz ni de esperar a que su ordenador arrancase. Agarró un puñado de hojas y comenzó a escribir. Con la puerta de la casa cerrada a cal y canto, en esa semana escribió más de un centenar de maravillosos esbozos de argumentos. Los principios resultaban apabullentes, las partes centrales fluían, los clímax encajaban con brillantez y los arcos argumentales eran elegantes.
Todos y cada uno de ellos podían considerarse clásicos. Él temblaba al acariciar sus borradores. De tanto en tanto, estallaba en carcajadas histéricas. Sin embargo, Chen pareció desarrollar algún tipo de trastorno obsesivo-compulsivo durante esa semana. Reorganizó todo el mobiliario de su habitación, midiendo al milímetro la composición de cada pieza. Ordenó su ropa en función de color y grosor. Pegó una etiqueta en cada cajón. Todo tenía que estar ordenado perfectamente. Una simple mancha o un trozo de papel fuera de su sitio bastaban para sacarlo de quicio. Esa semana sí se vio obligada a dormir en el salón. Preparaba 3 comidas al día y las llevaba al dormitorio. Un día, cuando entraba de puntillas, decidió limpiar la habitación. En cuanto sí abrió el armario, Chen montó en cólera y la bofeteó. Un mes más tarde, la agencia de misterios le entregó la cualidad de B. Los oídos de Chen se volvieron extremadamente sensibles a los sonidos, que ahora dejaban marcas indelebles en su memoria. Cuando Chen oía ráfagas de viento, música, truenos o incluso ladridos de perros, cada sílaba parecía estar preñadas de nuevo significado. Poemas, ensayos, haikus y argots pintorescos abandonaban las páginas como si hubiesen cobrado vida, se daban la mano y danzaban sin cesar, pasando uno tras otro ante los ojos de Chen, cual pequeñas hadas. Chen escribió un hermoso poema tras otro, pero la sublime melodía de sus versos no le restituyó la paz. No, porque las destrezas organizativas y estructurales de A le gritaban desde la oscuridad: ¡Orden! ¡Orden! Mientras que la cualidad de B insistía en que la belleza del lenguaje nacía de la sagrada espontaneidad e inspiración. Las mentalidades de los maestros se enfrentaban cual tormento y tempestad, ninguna de las dos dispuestas a doblegarse ante la otra. Chen tenía la sensación de que su cuerpo se había convertido en un anfiteatro para los gladiadores que tenía en su mente. No podía dormir, temblaba sin poder evitarlo. La siguiente fue la cualidad de C, que resultó ser atroz: 1 millón de rostros, 1 millón de personalidades, 1 millón de historias, 1 millón de variedades distintas de desesperación. Chen por fin comprendió el precio que C había pagado para poder escribir sobre esas almas retorcidas y tramas inconcebibles. El infierno en que se había convertido su propio espíritu. Chen temblaba, navegando entre sangre, lágrimas, huesos blancos y tumbas negras, como si avanzase pisando terreno resbaladizo. A punto estuvo de caer. Sin la tenacidad psicológica de C, Chen se acercó al precipicio del suicidio repetidas veces. Tan solo las bebidas espirituosas que durante un rato le embotaban el cerebro le deparaban una chispa de consuelo. Día tras día, las lágrimas bañaron el rostro de sí, que no tardó en enfermar. No podía comprender cómo el hombre apuesto, culto y amable al que amaba se podía haber convertido en una persona distinta en el transcurso de una noche. Aunque la verdad sea dicha, a la vista de los antecedentes históricos, sí, ya había llegado a la conclusión de que las vidas de la mayoría de los cónyuges de autores eran infelices, teniendo que sobrellevar tanto la pobreza material como la susceptibilidad, el mal humor y hasta la infidelidad de sus parejas. Había llegado a esa conclusión incluso antes de casarse con él. Por desgracia, para muchos como ella, la sabiduría y la razón nunca habían tenido ni la más remota posibilidad cuando se enfrentaban al amor. Todo esto era irrelevante. Sí, yacía en cama, jadeando débilmente. Al acordarse de la bofeteada, cerró los ojos. Una lágrima se deslizó despacio hasta su cabello. Un día al anochecer, una voz desconocida despertó a Chen. ¡Ladrón! Los ojos de Chen se abrieron de golpe, y fue como si estuviese viendo el rostro largo y delgado de un hombre con una expresión que no era exactamente sonriente. El rostro no se había materializado delante de sus ojos, ni tampoco estaba siendo proyectada sobre superficie alguna. Sencillamente había aflorado en su mente, nítido y borroso a un mismo tiempo. Era difícil de explicar. Era como si tuviese un ojo sano y otro herido, y estuviese tratando de mirar el mundo con ambos a un mismo tiempo. Robar mi imaginación. ¿Quién se creen que son? El hombre rompió a reír. Chen trató de agarrar frenéticamente la imagen que tenía ante sus ojos, pero no atrapó más que aire. Todas las leyes son una. Todas las cosas son eternas, dijo el hombre mirándolo con lástima mientras se iba desdibujando poco a poco hasta desvanecerse en la nada. Cuando al cabo Chen despertó de su sopor etílico, descubrió que sí, ya había limpiado sus vómitos y que las mantas habían sido oreadas y desprendían un dulce aroma. El sol poniente iluminaba el cuarto, y a Chen le pareció que la claridad penetraba en su corazón. Esa era la cualidad de E. La humanidad siempre recrea la misma novela de iniciación. Todos los principios que aprendemos con esfuerzo hoy en día
ya los habían plasmado por escrito los antiguos, miles de años atrás. No hay nada nuevo bajo el sol. Con todo lo que hiciste para robar esas cualidades, ¿y todo para qué? ¿Qué he hecho? Achen contempló las innumerables motas de polvo que danzaban en los rayos del sol poniente. Él pareció ver cómo la historia de la literatura en esos 4 universos paralelos se alteraban gradualmente al irse propagando el efecto mariposa por el espacio-tiempo. Incontables cadenas de causalidad se rompieron y luego volvieron a unirse de nuevo, alterándose así los destinos de infinidad de personas. Achen sintió como si estuviese viendo cada uno de esos mundos. El desprecio de los editores cuando A pareció haber agotado su talento, los lectores burlándose de B por su lenguaje falto de fluidez, la esposa de E gritándole por su inutilidad. C flageló en la oscuridad de la noche, llorando de dolor. Él había robado a cada uno de ellos su posesión más valiosa, y embriagado de alcohol, las había pisoteado por el barro. En ese momento, Achen se percató de algo extraño. La voz sensata y razonable de él le preguntó: ¿por qué no sientes culpa alguna? ¿Por qué tu corazón tan solo alberga arrepentimiento, pero no el dolor producto de tu sentimiento de la responsabilidad? ¿Por qué has perdido la capacidad de amar a los demás? ¿Amor?, pensó Achen, sumido en la confusión. ¿Qué es el amor? Ay, el amor era lo que había entregado en su canje con la agencia de misterios. El amor era lo más importante de todo, dijo apaciblemente. La técnica y la inteligencia te permitirán comprender el mundo, explicarlo, menospreciarlo, pero nunca te convertirán en un auténtico maestro de la literatura. Tienes que olvidarte de ti mismo, sumarte sin resistencia ni oído al resto del mundo, utilizar el amor, la admiración y el respeto para observar a todos los seres vivos, incluida la humanidad. Este es el verdadero secreto de la literatura. Achen se puso de pie y abrió la puerta que daba al comedor. Sí, estaba sentada a la mesa, contemplando una humeante olla de potaje de lava. Achen se sentó frente a ella, rígido como un títere. Deberías de comer un poco, dijo Sí. Por primera vez en muchos días, los ojos de ella brillaban con la luz y la paz de la sabiduría. Achen comió una cucharada. Estaba salado, no dulce. Levantó la cabeza y miró el pálido rostro de Sí. Achen, no sé a dónde fuiste la noche del festival de lava. No sé por qué cambiaste tanto, pero debes de tener un buen motivo para lo que hiciste. Te esperé toda la noche. El potaje de aquel día, como el de hoy, era salado. Sí se obligó a sonreír. Debería decir algo, pensó Achen, pero al final no dijo nada. Achen, ayer leí tus manuscritos, cuando no me veías. Son maravillosos. Soy tan feliz. Sí parecía finalmente al borde de las lágrimas. Tomó despacio la mano de Achen entre las suyas. Prométeme que seguirás escribiendo. Por ti seguiré escribiendo, dijo Achen tras un largo silencio. Sí, esbozó poco a poco una sonrisa. En sus ojos brilló la misma dulzura que los había calmado justo tras su boda, aunque no alcanzaba a ocultar la profunda pena que asomaba por el rabillo. El sol postrero iluminó su pálido rostro, coloreándolo de arrebol por última vez. ¿Qué frío tiene la mano?, pensó Chen. Sí, amó, le cayó el alma a los pies. Sí murió al día siguiente, dijo su padre sin dejar de manejar lentamente el arconchef. A lo mejor se dio cuenta de que la última chispa de luz en su vida, el amor que Chen le profesaba, había desaparecido. Chen vivió solo a partir de entonces, atormentado por los continuos enfrentamientos entre las facultades que albergaba en su cabeza. Cuando haces un trato, no hay marcha atrás, por mucho que te arrepientas. Tuvo rachas en las que escribió muchos superventas, ganó muchos premios, pero nunca volvió a casarse. Nunca se mudó a otra casa y nunca leyó sus propias obras. Los libros se amontonaron en el rincón de su estudio, acumulando polvo. El padre de Mo también era escritor de ciencia ficción. Ella lo miró con el ceño fruncido. ¿Cómo sabes todo eso? ¿Cómo conoces a la versión de ti mismo de otro universo? ¿Cuántas cosas me estás ocultando? El arconchef emitió un pitido. Un bol de potaje de lava estaba listo. A lo mejor solo era el frío de esa noche nevada, pero cuando su padre pasó por su lado con el potaje, Mo tuvo la sensación de que el aire flotaba un fresco y ligero aroma a sal. En la otra punta del restaurante, Chen levantó la cabeza. Al ver el rostro largo y delgado del dueño, sus ojos se abrieron como platos. Mo se apresuró a acercarse para tratar de oír algo disimuladamente, pero tan solo alcanzó a escuchar las últimas palabras. Todas las leyes son una, todas las cosas son eternas. No pudo evitar sentirse decepcionada.
su padre se dio media vuelta y se dirigió de vuelta a la cocina, dejando a Chen sentado a la mesa, anonadado. Este siguió con la vista su retirada durante unos instantes, luego se reclinó hacia atrás lentamente. Una leve sonrisa fue dibujándose en su rostro de manera paulatina. En ella había un asomo de desconsuelo, como si Chen estuviese reviviendo algún recuerdo. Ante él tenía el bol con el potaje de lava, de un intenso púrpura, en el que arroz glutinoso negro, judías rojas y judías azuki, cacahuates, longanas, dátiles chinos, semillas de loto y nueces habían sido cocinadas hasta quedar viscosos y blandos, todos bien juntos como una familia. El bol desprendía un fresco y ligero aroma a sal. Chen permaneció así sentado hasta que, uno tras otro, todos los demás clientes se marcharon. El potaje por fin se había enfriado. Se levantó despacio. Mo corrió a abrirle la puerta. La sonrisa fue como el resplandor efímero de una bengala en el cielo nocturno. Sus ojos volvieron a recuperar su mirada vacua. Sin dirigir ni una mirada a Mo, Chen desapareció por entre la nieve y el viento. El reloj dio la medianoche. Una ráfaga de aire frío se coló en el restaurante cargada de nieve en polvo. ¿Quieres saber de qué hablamos?, le preguntó pausadamente su padre mientras sacaba un plato. Sí. Mo se acordó de la mirada en los ojos de Chen y no pudo evitar estremecerse. Le dije que dentro de no mucho, cierto libro ganará un premio en la tierra. En él se relata la historia de amor imperecedero de una mujer hacia un hombre, y el hombre de su autora es Shang Xi. Chen escribió el libro basándose en el diario de Xi. Me temo que es la única obra que puede escribir en esta vida que le va a proporcionar satisfacción.